Hola, buena tarde. Qué placer estar aquí con ustedes compartiendo para el Laboratorio de Economía Creativa del Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Victoria Contreras, soy directora general de Conecta Cultura y tenemos oficinas aquí en Ciudad de México desde el año 2010. En el contexto mexicano, quiero explicar que, por un lado, las políticas culturales, desde la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es del partido de Morena, que arrancó en el año 2018, ha tenido un particular sello, que es el de las culturas comunitarias o el trabajo por las culturas vivas comunitarias. De tal forma que a nivel nacional lo que hemos visto es una política cultural abocada a divulgar la relevancia que tiene la cultura viva comunitaria. Hay un programa bastante amplio en Secretaría de Cultura Federal. Fue uno de los programas, digamos, estrellas entre el 2018 y el 2019, que se llamaba Cultura Comunitaria, y intentaba hacer un despliegue de trabajo territorial en aproximadamente más de 700 municipios de México, con un presupuesto bastante alto. Por otro lado, como soy de Ciudad de México, puedo hacer el símil también de lo que pasa en la política cultural en la Ciudad de México con la jefa de gobierno, la primera mujer jefa de gobierno que tenemos en la Ciudad de México, que se llama Claudia Sheinbaum, y a través de su Secretaría de Cultura también el sello ha sido promover la cultura viva comunitaria. Y entonces lo que ha habido, digamos, en este trabajo a nivel federal y a nivel local ha sido en la narrativa potenciar la idea de fortalecer las culturas comunitarias. Sin embargo, y esto creo que ya rebasa la política cultural, lo que hemos encontrado es una suerte de contradicción que pasa porque la cultura no está libre de contradicciones y además sabemos que también en lo cultural la cultura es política y la cultura es poder también. Entonces, lo que tenemos en la práctica es que si bien hay esta narrativa o este discurso desde las políticas culturales, por otro lado tenemos unas comunidades culturales o unos agentes culturales todavía con una profesionalización baja, ¿no? En términos generales en el país, sobre todo en los temas que tienen que ver con cómo emprender en cultura, por ejemplo, cómo emprender de una manera sustentable, mantener estándares de innovación, estándares de profesionalismo, pero sobre todo de sustentabilidad. Creo que es uno de los retos que se observan también en América Latina con la gestión cultural. Es difícil encontrar casos de emprendimientos culturales o de gestoría cultural que salgan, que sean sustentables, que salgan a flote por sí mismos más allá del segundo año. Por lo tanto, lo que tenemos es una narrativa muy relevante en torno a la cultura comunitaria, pero con poca perspectiva o con poco financiamiento para el fortalecimiento de las mismas. Y entonces lo que tenemos es, desde mi punto de vista, una especie de desconexión entre las políticas culturales y lo que realmente se necesita trabajar en términos de formación para las ciudadanías culturales. Lo que la cultura tiene para aportar a la economía creativa, ya lo sabemos, es mucho. En el caso de México, hasta el 2019, el Instituto Nacional de Estadísticas de mi país midió que la cultura aporta 3.2% al Producto Interno Bruto. Bueno, eso antes de la pandemia, luego sabemos que pues es bastante alto, se volvió el cuarto sector de la economía después del petróleo, las remesas y el turismo, el cuarto fue la cultura. Entonces, a nivel de economía, bueno, ahí está un poco bastante la respuesta. Tenemos mucho que aportar a la parte económica. Luego vino la pandemia, hubo una contracción aproximadamente como del 46%, que eso fue, pues bueno, a nivel global. Entonces, todavía no salen las cifras, están por salir las cifras del impacto de la cultura y la economía en el 2020. Sin embargo, creo que lo que nos deja la pandemia en este momento es pensemos a la cultura fuera de los espacios meramente culturales. ¿Por qué? Porque
Sostengo que en el plano de la economía, de la cooperación internacional para el desarrollo, que siguen siendo bastante vigentes, ¿no? Y este año es el año 2021 de la economía creativa, declarado por Naciones Unidas, lo que nos sugiere es que tanto gobiernos, empresas, sociedad civil, etcétera, todos los agentes culturales deberíamos de hacer un intento por empezar a mostrar cuáles son los efectos positivos de trabajar o de que la cultura haga incidencia en otros sectores. A mí me parece de lo más relevante que esto suceda cada vez con más frecuencia, porque tenemos emergencias en el mundo como la temática de las migraciones, ¿no? Transnacionales. Tenemos un tema muy relevante con el medio ambiente, también con incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos, así como impactos sociales, ambientales, que pueden ser catalizados también desde lo cultural. No se trata tampoco de pensar que lo cultural va a resolver todos los problemas, pero sí considero que la variable cultural tiene que estar en el paquete de soluciones desde la trinchera de la cultura, pero también en otras disciplinas. Un ejemplo, creo que bastante claro de lo que sucede cuando incorporamos a la cultura a la solución en otras disciplinas es que lo que nos permite es vivir realmente la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad. Voy a hablar aquí de lo trans, en el sentido de tenemos que ser más trans en términos de realmente provocar soluciones, laboratorio de ideas como este laboratorio de acciones que nos permita conjuntar varias disciplinas, y una de ellas tiene que ser la cultura, porque me parece a mi juicio que la cultura ha estado muy concentrada solamente en trabajar en el ámbito cultural. No ha salido tanto a explorar cuánto puede aportar a los feminismos, cuánto puede aportar a la lucha contra el cambio climático, cuánto puede aportar, por ejemplo, a mejorar procesos de transparencia, de gobernabilidad, incluso ahora me parece más importante que nunca el tema de la educación intercultural. Lo que pasó hace tan poco tiempo con la situación en Afganistán, que México recibió hace como 2 semanas a un grupo de afganos a raíz de esta guerra que hubo, y de mujeres afganas perseguidas, periodistas, y somos como de culturas completamente diferentes, de religiones completamente, de puntos de vista completamente diferentes. Y entonces estoy muy contenta con esta llegada, pero yo me imagino que esa llegada y esa cohabitabilidad de inicio no va a ser fácil. Y entonces ahí pienso cuánto la cultura, comprender al otro, el diálogo intercultural y educarnos en la interculturalidad para vivir entre diversos se vuelve tan relevante. No para que pensemos igual, pero por lo menos para aprender procesos de respeto e interculturalidad. Así que, en definitiva, volviendo al tema de lo económico, si nosotros podemos hacer esta intersección, esta transdisciplinariedad de la cultura, saliendo a otros espacios, pero también actuando en sus propios espacios, nos va a permitir no solamente esos valores de los que he hablado de una ética interplanetaria con mayor convivencialidad, sino que también nos demuestra desde el plano de lo económico que la posibilidad de crear emprendimientos con muchos sellos, desde muchas perspectivas, es posible. Y eso también contribuye claramente a la economía. Y las cifras no dejan mentir, ¿no? Bueno, ahora estamos en pandemia, pero creo que ahora también la pandemia nos permite ver ventana de oportunidades de cómo transfigurar la cultura hacia otros escenarios. Bien, la verdad que Conecta Cultura desde su nacimiento en el 2010, aunque en ese momento no era tan relevante la Agenda 2030 como lo es ahora, pero siempre ha contribuido de alguna manera a los objetivos de desarrollo sustentable, o antes de la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo del milenio, que finalizaron en el 2015, justamente porque y como un poco un fracaso, ¿no? Porque los países no fueron capaces de llegar a esos metas que se habían planteado para los objetivos de desarrollo del milenio. Conecta Cultura, desde que nace, yo soy internacionalista, entonces tengo, tanto yo como el equipo de trabajo, tenemos una
una idea muy clara de lo que es la cooperación internacional para el desarrollo y cómo la cultura aporta a ese tipo de agendas globales. Entonces, desde el nacimiento voy a mencionar 3 ejemplos, los más relevantes en los que creemos que Conecta Cultura ha participado, no solamente con las metas, porque, a ver, quiero mandar aquí un mensaje irrelevante en relación a la Agenda 2030. Si bien son 17 objetivos, en ninguno está la cultura. A mí no me parece tan dramático que no esté, porque entonces lo que tenemos es un campo amplio en esos 17 objetivos para meternos, ¿no? Pero más que los 17 objetivos, les recomiendo, por favor, estudiar la guía de las metas de los objetivos, porque ahí sí tenemos, cada objetivo tiene diferentes metas muy específicas de cómo, desde dónde acercarse a cada objetivo. Y entonces mi recomendación es que vayamos a esa lectura y voy a mencionar 3 proyectos. El primer proyecto se llama Conecta Cultura, Foros de Emprendimientos Creativos. Lo hicimos en 3 ciudades, Atlisco, Puebla, Oaxaca y Ciudad de México. 3 ciudades de tamaño diferente, pero donde creábamos un puente, un corredor, como están muy cerca la una de la otra, creamos un corredor cultural de ciudades que estaban a favor de las ciudades creativas. Si recuerdan, el objetivo 11 de la Agenda 2030 habla de ciudades sostenibles. Y entonces solo trabajábamos con emprendimientos de gente en juventudes, es decir, menores de 35 años. Y entonces lo que estábamos haciendo ahí, no solamente contribuíamos a la parte del objetivo 11, sino que además nos íbamos a la parte del trabajo, porque ya para entonces habíamos identificado que la situación laboral era muy precaria de los jóvenes y fortalecíamos sus capacidades, ayudábamos a crear puentes o corredores que se pudieran interconectar entre sí para crear vínculos profesionales y también algunos para que hicieran incidencia política sobre los temas que tenían que ver más con el fortalecimiento de los emprendimientos. Por lo tanto, ese creo, y había un tema que era muy relevante en este Conecta Cultura, era el tema de la perspectiva de derechos, sobre todo la perspectiva de los derechos culturales y la perspectiva de género. 2 temas que en ese momento, que estoy hablando del año 2012, estaban incipientes. Creo que ahora está más fuerte, ¿no? El continente no deja mentir. De hecho, Argentina es un ejemplo para nosotros en el tema de la perspectiva de género. Y entonces, por ahí me parece que, bueno, son condiciones de sustentabilidad si uno trabaja el tema laboral, el tema económico, el tema de derechos y la perspectiva de género para crear sustentabilidad. Y obviamente una plataforma de comunicación entre ciudades, ¿no? Para el desarrollo local. Ese fue el primer ejemplo. El segundo ejemplo se llama Plan de Desarrollo Cultural Comunitario para Comunidades Rarámuris. Es una comunidad, una etnia que está en el norte del país, en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, y ahí trabajamos otra vez desde la perspectiva de fortalecer emprendimientos culturales para mejorar la economía familiar de mujeres en la Sierra Tarahumara, con 5 comunidades. Eran aproximadamente unas 450 mujeres y sus hijos, porque como ellas no tenían dónde dejar a los niños, pues los niños venían a los talleres y de hecho varios, los que eran más grandecitos, casi nos podían dar un taller a cualquiera de nosotros, se volvieron muy buenos. Entonces, me olvidé del impacto del ejemplo anterior, que eran los Conecta Cultura, y el impacto fue como de 2,000 personas aproximadamente en territorio, y como de unas 10,000, porque todo lo hicimos con streamings. Entonces, y en el caso de Chihuahua, sí eran unas 450 mujeres con sus hijos. Los hombres, no, porque los hombres se van de jornaleros 9 meses a sembrar manzana y nuez hacia Estados Unidos. Entonces, solo trabajamos con mujeres indígenas rarámuris y con sus niños. Y lo que hicimos fue reconocer que ya existían artesanas, cocineras, mujeres que trabajaban con medicina tradicional, que en México es la herbolaria, ¿no? Y entonces, ¿qué hicimos? Decidimos crear un proceso de acompañamiento y de formación para que ellas dejaran
no dejaran más sus productos a consigna en los hoteles, donde además les demostramos con una tabla de precios que perdían dinero, que no estaban ganando. Y entonces esto hizo tratar de empoderarlas para que empezaran con procesos pequeños de venta directa de sus artesanías o de sus quesos hechos, porque pues ellas tenían sus cabras o sus lugares de maizal, y lograr que hicieran procesos de venta directa. Lo más relevante de esto fue que al final estas mujeres que estuvieron en este curso se asociaron como una tienda de artesanías propia. Y crearon como una tienda, una cooperativa de artesanías de mujeres. Y entonces esto rompió completamente el esquema en el que venían trabajando de dejar sus productos a consigna en los hoteles donde perdían. Fue un elemento relevante, le hemos dado un poco de seguimiento. Esto fue en el año 2015, estamos en el 2021 y la cooperativa de artesanía sigue y está administrada principalmente aunque es una cooperativa, como dos de las mujeres sobre todo las que también hablan español, porque la mayoría de ellas solo hablaba rarámuri, y entonces son las que hacen como todo el proceso de la publicidad, de las ventas, tienen una radio comunitaria, entonces aprovecharon la radio comunitaria para usar los micrófonos y hacer la publicidad o la promoción de los productos. No quiero decir con esto que ellas estén ganando mucho dinero con la cooperativa, pero al menos es una toma de decisiones que es completamente de ellas, que está bajo su propia potestad, la cooperativa, y que cualquier ganancia que exista es en colectivo y es para ellas. Ya no tienen que depender de un consignatario. Ese es el segundo ejemplo. Y finalmente, el tercer ejemplo que además se está cocinando actualmente tiene que ver con que Conecta Cultura en este momento está muy, pero demasiado preocupado con el fortalecimiento de capacidades para mejorar la condición económica y laboral de quienes trabajamos como gestores culturales. Y entonces hemos preparado todo este año, también justo pensando en el año de 2021 de la economía creativa, diseñamos una metodología para el gobierno de Puebla, que es una ciudad, un estado, perdón, que se encuentra como a 150 kilómetros de la Ciudad de México, y para el fortalecimiento justamente de capacidades de aquellos que han decidido emprender en la cultura en seis, digamos, disciplinas, ¿no? Las que se consideran de alto impacto, que es los videojuegos, porque los videojuegos se están convirtiendo en una gran oportunidad en América Latina. Los videojuegos, el cine y el diseño y arquitectura. Y por otro lado, la parte de cultura comunitaria, que tiene que ver con las artesanías, el turismo cultural comunitario en Puebla, las fiestas patronales, que hay muchísimas, todo lo que tiene que ver también con cocina tradicional. Y también estamos asesorando al gobierno federal desde la parte de la Secretaría de Economía. En ambos casos es desde la Secretaría de Economía y no desde la Secretaría de Cultura. Que esto tiene que ver un poco con la segunda pregunta, que era de cómo logramos hacer colaboraciones con sectores donde tradicionalmente no lo hemos hecho. Y bueno, creo que en todos los casos nos acercamos siempre mucho al tema de fortalecer capacidades para mejorar esquemas de administración, de ventas, de los emprendimientos y generar economía de alguna manera un poquito más justa para quienes trabajamos en el ámbito de lo cultural. La pandemia ha sido muy fuerte, ¿no? Creo que ha tenido un impacto particularmente en el sector cultural a nivel global, ha sido tremendo, ¿no? Ya que no voy a repetir lo que ya sabemos la mayoría, el cierre de recintos, el corte de presupuestos, ¿no? En el caso de México, Cultura sufrió uno de los recortes mayores respecto de otras secretarías de Estado, ministerios, como les dicen en otros países. Una novedad que me parece interesante de la pandemia
Bueno, más que novedad, un remix, porque no es nuevo. Tenemos que cooperar más, ¿no? Siguen muy desconectados y fragmentados los agentes y actores de la cultura en el propio sector cultural. Entonces, estuve leyendo mucho a Yuval Noah Harari, que es este historiador israelí, durante la pandemia, y me hacía mucho sentido lo que él decía de que la crisis de salud originariamente, que bueno, fue decantando en otras crisis, lo que nos permitiera la oportunidad de darnos cuenta cuán importante es co-crear, cooperar, colaborar, coinspirar, y pensarnos en colectivo y en soluciones colectivas. Lo que no nos puede volver a pasar desde el punto de vista de sociedad civil es no ver la gran oportunidad que existe en estos encuentros y en estos diálogos y en estas posibilidades de vínculos que podemos construir en la cultura. Vínculos que deberían de estar dirigidos por altos grados de confianza, por una honestidad sine qua non. Aquí quiero decir, muchas veces hablamos de redes como retórica, ¿no? De redes de cooperación, de redes de cultura, pero también sabemos que no están libres de contradicciones y que muchas veces nos sucede que a lo mejor estamos fastidiados de desconfianzas, estamos fastidiados de abusos que supuestamente se deben de dar en entornos donde donde confiamos o donde deberíamos de cuidarnos. Entonces aquí voy a usar palabras de cuidados, ¿no? Deberíamos de cuidar los espacios que construimos en confianza, deberíamos de cuidar esas aportaciones que podemos hacer desde la colaboración y la cooperación para que no nos vuelva a pasar que cuando aparezca, porque la vida es así, no tiene que ser solamente una pandemia, puede ser una crisis económica garrafal, un desastre natural, que cuando eso vuelva a pasar, no nos agarre, esa fragmentación no nos deje tan desvalidos. Porque la verdad es que en la pandemia lo que sucedió es que a mí cuando me conectan nos cortaron, empieza el confinamiento y nos cortaron no sé cuántos presupuestos que ya teníamos aprobados y uno de pronto se queda así de, madre mía, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Para dónde tiro? ¿No? Y que eso sería más fácil y creo que ahí sí las sociedades latinoamericanas sabemos cómo construir en colectividad. Entonces, no nos puede volver a pasar. Ahora, desde el punto de vista de las políticas públicas, que esa es otra cosa, pues la verdad que deberíamos de tener gobiernos que estén más conscientes de los aportes estratégicos que hace la cultura a nuestras industrias, a nuestras naciones, y que de verdad ya por fin empiecen a darle la seriedad, el apoyo que se necesita. Porque otra cosa que sucedió, o sea, si nos sentimos desvalidos en pandemia, muchos que además trabajamos por nuestra cuenta, es que porque por lo menos en mi país no hubo una política pública dirigida, expresa al sector de la cultura para apoyarnos, por ejemplo, a los que somos emprendedores. No bajaron los impuestos, no nos hicieron, nos seguían cobrando y no estábamos produciendo. No hubo medidas extraordinarias como pasó en pocos casos excepcionales como Alemania o Francia, como en España. No hubo ayudas extraordinarias al sector cultural. Entonces, eso me parece que no puede seguir pasando. Tenemos que tener gobernantes que estén a la altura de reconocer el valor estratégico de la cultura en las políticas culturales y en las políticas públicas.